Salmo capítulo 44, versículo 1, muestra una forma en cómo estas obras eran anunciadas y transmitidas. 44, versículo 1, Salmo 44, versículo 1 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos. ¿En cuáles tiempos? Tiempos de angustia. Nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos angustiosos. La palabra de Dios nos enseña y nos muestra cómo las obras de Dios son compartidas con otros. Y muchos llegaron al conocimiento de Dios por el testimonio que contaban a otras personas de sus experiencias con Dios, de las cosas que llegaron a ver con Dios. El enemigo de las almas una cosa quiere hacer, y es callar la voz de la iglesia, es callar la voz de ese joven que quiere testificar, es callar la voz de ese matrimonio que quiere hablar de las obras de Dios, porque las obras de Dios han de ser anunciadas al mundo. Lo que Él ha de hacer, la más grande y mayor obra que Dios ha realizado en favor de la raza humana, fue la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, su resurrección al tercer día, nuestro sustituto. Allí están los beneficios de la cruz para nosotros, iglesia. Es cuestión de confiar en ellos, es cuestión de abrazarnos de eso, de esas obras grandes y maravillosas de Dios. Pero olvidamos fácilmente. El pueblo de Israel, querida iglesia, olvidaba fácil lo que Dios hacía en ellos cada día. Dios nos bendice y ya mañana no recordamos lo que Dios hizo ayer por nosotros. ¿Por qué pasa eso? La sierva dice que no tenemos que tener miedo de nada, de ningún acontecimiento, a menos que olvidemos cómo Dios dirigió a su pueblo en el pasado. Las obras del pasado, aunque no vivimos en el pasado, vivimos en el presente y nos proyectamos a un futuro con esperanza. El pasado nos alimenta y nos deja saber las obras que Dios fue capaz de hacer, pero de nada sirve si no oímos con fe. Eso transformó la mentalidad de Habacuc. Transformó la mentalidad de Habacuc y llegó a tener una confianza extrema en su Dios, de decir: no moriremos, porque decidió creer, aunque no había visto cómo el mar se abrió, aunque no había visto la aparición de Jehová en el Sinaí, temblar, llenarse de humo y de fuego, aunque no estuvo en las 10 plagas, decidió creer y decir: si Dios hizo en el pasado, lo hará hoy. Las obras de Dios, que son grandes, que son maravillosas, que levanta al paralítico, que sana al ciego, que le devuelve la audición al que no escucha, que le devuelve la razón al que ha pasado por un desequilibrio. Ese es tu Dios y es mi Dios, que no podemos soltarlo, no podemos. Querida familia, en Habacuc, el capítulo 3, versículo 2, hace un pedido en su oración. Dice allí la palabra de Dios: oh Jehová, ¿qué le está pidiendo al Señor que haga con su obra? ¿Qué dice el pasaje? Avivar, hayá en hebreo. Está en un caso piel, segunda persona. Gramaticalmente, cuando un verbo está en piel, en el caso piel, es una acción sumamente intensa. Siendo que está en segunda persona, o sea, quien lo va a realizar no es la persona que lo está diciendo, sino a quien se lo está diciendo. Avivar es del verbo volver a hacer, volver a vivir, renovar, traer otra vez. A Habacuc le está diciendo: Señor,
Es una necesidad grande la que tenemos de tus obras. Es una necesidad grande la que tenemos de volver a ver lo que hacías en el pasado. Iglesia Adventista del Séptimo Día, necesitamos volver a ver las obras y las maravillas que traía gozo al pueblo, que traía alegría al pueblo, que traía regocijo al pueblo, que traía paz al pueblo. Porque yo no quiero ver las obras de juicio y castigo de Dios en mi vida. Yo quiero ver las obras de Dios que me hacen saltar como becerro de manada, feliz y contento. Yo quiero ver las obras de Dios que traen paz al matrimonio. Yo quiero ver las obras de Dios que traen dirección al joven que todavía no sabe qué decisión tomar en una situación que está atravesando. Yo quiero ver las obras de Dios que sana al enfermo. Yo quiero ver las obras de Dios que son en favor del ser humano. Tanto así que en la cruz del Calvario hizo la obra de excelencia inmerecida. Pero allí está la obra que responde todas nuestras preguntas. Todas. Habacuc quiere que las obras de Dios sean notorias, que vuelvan otra vez. Interesante que usa un verbo que habla acerca de algo que está muerto y vuelva a vivir. Dicho sea de paso, no eran las obras de Dios que estaban muertas. No eran las obras de Dios que faltaban en el pueblo. Era el pueblo. El pueblo necesitaba eso. Pero había algo que estaba impidiendo que esas obras se manifestaran. ¿Será que esta mañana alguien está haciendo conciencia y dice: ¿será que hay algo en mi vida que está impidiendo que esas obras se cumplan en mí? ¿Por qué veo a otros con gozo y yo no puedo tener ese gozo? ¿Por qué veo a otros matrimonios estables y el mío no? ¿Por qué otros pueden predicar la palabra y yo no? Y usted puede hacerse muchas preguntas donde puede reflexionar y decir: ¿qué está pasando? Que esas obras no las estoy viendo en mi trabajo. ¿Qué pasa? Que esas obras no las estoy viendo en mi vida. ¿Qué sucede? Las obras de Dios no estaban muertas. Que estés respirando y que yo esté respirando es producto de la obra de Dios. Que tengas a tus niños contigo es producto de la maravillosa obra de Dios. Que tengas a tu esposo y a tu esposa al lado tuyo es producto de la obra de Dios. Que tengamos un lugar donde adorar es producto de la obra de Dios. Alimento, perdón de pecados. Wow, la familia. Saben, la lista de las obras de Dios es larga, pero hay unas obras portentosas, grandes y maravillosas que Dios quiere hacer en este mundo y hay algo que lo está impidiendo. Y Habacuc en aquel momento decía: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Vuelve a hacer esas obras. Vuelve a manifestarte en mi vida como lo hacías en un pasado. Puede decir alguien en esta mañana que lleve 20 años en el Evangelio, que lleve 30 años en el Evangelio. Alguien esta mañana puede estar diciendo: Señor, recuerdo el día en que me bauticé. Para el 1000, yo no sé cuánto. Recuerdo ese día, Señor, qué bueno eran esos días. Pero ya no son quizás los días como aquellos tiempos. Y quizás usted y yo necesitamos una misma oración. Señor, vuelve a traer ese calor que había en tu presencia. Vuelve a hacer esa obra que hacía que yo predicara, que yo hablara a otros. Vuelve a traer esa obra sobre mi casa, donde nos sentábamos en la mesa y comíamos todos juntos. Vuelve a traer esa obra de las sendas antiguas, cuando la escuela sabática era una cosa de delicia y poderosa.
Vuelve a traer esos tiempos donde la lección era algo maravilloso, estudiarla entre todos, Señor, como una familia. Vuelve a traer esos tiempos del rumbo del misionero. Vuelve a traer esos tiempos donde la iglesia entera salía por las calles, Señor. Vuelve otra vez. Vuelve otra vez, Señor, a donde todos nos despojábamos de lo que teníamos para darle comida al hambriento. Vuelve, Señor, hacer lo que hiciste en el Pentecostés. Saben, querida familia, me preguntaba por qué Él dice en medio de los tiempos: aviva tu obra, hazla notoria en medio de lo que está pasando. ¿Sabe una cosa? Dicho sea de paso, la quiere hacer notoria. Quiere que esa luz resplandezca otra vez. Porque sabe una cosa, en el mundo hay mucho ruido. En el mundo ahora mismo hay tantos acontecimientos de maldad que pretenden opacar la obra de Dios. En el mundo hay tanta violencia, en el mundo hay tanto robo, en el mundo hay tanta injusticia, en el mundo hay tanta destrucción, que el mundo, el enemigo de las almas, pretende opacar la obra de Dios. Y como iglesia necesitamos orar. Miércoles de oración y testimonio. Señor, volver a los días donde nuestras noches de miércoles eran de clamor y de intenso resplandor de tu luz. Volver a esas obras. Porque Satanás trata de apagar las obras de Dios. Trata de opacar el sonido y la voz de Dios en el mundo con tanto dolor, con tanta violencia, con tanto maltrato. Pero como iglesia necesitamos orar. Orar y pedir a Dios que nos dirija, que nos guíe y que sus obras traigan luz y esperanza a este mundo.